al comentario editorial de la jornada. Tenía muchas ganas de charlar de esto, de lo que fueron las novedades de la semana. ¿Hay fuego interno en el gobierno o no hay fuego interno? ¿Están peleados Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández o no están peleados Cristina y Alberto? Todo por esta foto. Por eso, como verás, tenemos todos los temas de los que se charló la semana pasada. ¿Quién tenía más ganas de charlar de estos temas? ¿La oposición, los medios o el gobierno? Parece que es más lo primero que lo segundo. Todo comenzó con la foto del pasado 9 de julio, claro. Alberto Fernández juntó lo que él mismo denominó a los poderes fácticos de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque Alberto Fernández entiende que la reconstrucción del país se da indudablemente con el acompañamiento de todos los sectores. ¿Significa eso que Alberto Fernández coincide con Daniel Pellegrino en absolutamente todo? Bueno, ya está claro que no. De hecho, el campo hasta antes de la pandemia era una suerte de principal adversario político del gobierno en la agenda del día a día. El propio Alberto Fernández dijo que de algún modo se arrepentía de no haber extendido la invitación a Hugo Yasky, a los movimientos sociales y demás. ¿Qué sucedió? Bueno, de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner expresó a través de una nota, muy buena nota del colega Alfredo Zayat en Página 12, dijo, bueno, recomiendo esta nota donde justamente se hacían algunas críticas a Alberto Fernández. Y rápidamente todos los medios de comunicación salieron a instalar el fuego amigo, la teoría de, bueno, dentro del gobierno se están matando, las internas dentro del gobierno nacional a 7 meses de asumir. Hay como cierta desesperación, no sé si usted del otro lado lo notará, por instalar muy rápidamente que ante cualquier mínima crítica interna sea un fuego interno, sea el escándalo, sea la recontra interna que va a implosionar con el gobierno nacional. El propio Daniel Sapsay salió a decir en un tuit, bueno, si renuncia Alberto asumiría Cristina, ya le estaba buscando reemplazo a Alberto Fernández. Y yo decía, tenía ganas de hacer este editorial porque tengo muchas ganas de preguntar algo muy sencillo, y es, ¿y si hay diferencias respecto a esto, qué? ¿O acaso Cristina Fernández de Kirchner no le pidió a Alberto Fernández que lo acompañara en la fórmula porque justamente él tenía la posibilidad de generar vínculos y construir puentes con aquellos sectores con los que ella de alguna manera estaba enemistada? Lo dijo la propia Cristina, lo dijo el propio Alberto, que Cristina dijo, el candidato tenés que ser vos porque sos capaz de unir a muchos sectores, a estos poderes fácticos de los que habla Alberto Fernández, en pos de la reconstrucción que se viene, que indudablemente los va a requerir a estos sectores. O alguien puede decir que hay que prescindir de la Unión Industrial Argentina, de los dólares que genera el campo, de la CGT y demás. Bueno, tampoco para ser ingenuos, ¿no? Bueno, entonces uno lo que dice es, si de alguna manera justamente se le pedía a Alberto Fernández esta foto, ¿por qué estaría mal que hubiera diferencias dentro del gobierno nacional respecto a esto? ¿O acaso no se llama Frente de Todos porque involucra distintas visiones dentro de cierto espacio, ¿no? Hay un círculo, dentro del círculo se sienta en la mesa distinta gente que viene de distintos sectores y que tiene distintas opiniones, pero que tiene una cosa en claro. Y es que es necesario reconstruir el país después del desastre que generó Mauricio Macri, indiscutible desastre. Digo, no voy a ahondar en la tierra arrasada que dejó Macri, a lo que se le sumó una pandemia tremenda. Y ahí ya nos vamos a lo que fue la otra discusión de la semana. Por eso yo vuelvo sobre lo mismo. ¿A quién le interesaba discutir esto, en definitiva, cuando estamos teniendo decenas de miles de pymes que están fundiendo, cuando va a crecer el desempleo, va a crecer la pobreza, cuando tenemos una situación realmente complicada desde lo social? Y lo digo desde el más honesto lugar. Yo no sé si tengo muchas ganas de ver un gobierno que entra en una discusión que le proponen los medios de comunicación y la oposición claramente respecto a Venezuela, por ejemplo. La posición del gobierno argentino respecto a Venezuela la maneja Cancillería, la maneja el presidente, y ya se sabía desde la campaña del año pasado que hay muchas diferencias respecto a esto. Que Cristina Fernández de Kirchner ya ha dicho que no hay Estado de Derecho en Venezuela, como no lo había en Argentina con Mauricio Macri. Que Sergio Massa dice Venezuela es una dictadura, pero no lo dice ayer Sergio Massa, que Venezuela es una dictadura y por eso hay fuego interno en el gobierno. Por favor. Sergio Massa lo dice desde que tengo memoria. Que Nicolás Maduro se maneja al margen de los derechos humanos. Y forma parte del Frente de Todos, Sergio Massa, como el propio Alberto Fernández también tiene su postura respecto a Venezuela, como Cristina Fernández de Kirchner tiene su postura respecto a Venezuela, como Andrés Larroque tendrá su postura respecto a Venezuela. Pero al parecer se termina haciendo un mundo de una situación que en definitiva
se conocía desde antes de las elecciones, ¿no? ¿O no sabíamos que Alberto Fernández iba a tejer puentes con los poderes fácticos de la Argentina? ¿Significa que Alberto Fernández gobierna para ello? Bueno, van 7 meses, es difícil identificar eso. Ahora, hay algo muy interesante que dijo Alberto Fernández, no sé, Gaby, si lo podemos ver, y es justamente Alberto Fernández dice, ojo, porque cuando los medios nos meten en esta discusión, cuando la oposición en definitiva nos hace discutir esto, el fuego interno, las peleas y demás, se beneficia uno solo. Y ya conocemos esa historia, mirá. Y nosotros queremos ser más que el peronismo. Queremos que haya más gente. Queremos que haya independientes, gente de centro izquierda, que no necesariamente sea peronista y se sienta parte de este frente, de todos y todas. Entonces, ¿cuál es el problema de que tengan en algún punto una disidencia? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema de que haya diferencias? Pero además, no estamos hablando de diferencias sustanciales como ahora sí te voy a mostrar que existían, por ejemplo, del gobierno anterior, y que no se marcaban como feroz interna, quién asume si Macri abandona la presidencia y demás, pues realmente hemos escuchado cosas insólitas en los últimos días, desde, bueno, Alberto Fernández, ¿qué pasa si renuncia, asume Cristina? ¿No? Una cosa realmente delirante a partir de cosas que ya se sabían desde antes de las elecciones. Por eso insisto, ¿quién está queriendo instalar este debate? ¿A quién beneficia debatir esto? Cosas que ya estaban sobre la mesa desde antes. Habrá que ver. Mientras tanto, la oposición, como decía Alberto, ya jugaron a dividir al oficialismo en ese entonces, al peronismo, y terminó ganando Macri. Y mientras tanto, la oposición lo que hace del otro lado es alentar las protestas, seguir incentivando cualquier teoría delirante para debilitar al gobierno, como por ejemplo el asesinato de Fabián Gutiérrez. Ya no dijeron más que Cristina la había asesinado. Eso sí, lo dejaron correr un largo rato. Y es muy particular porque muchos que se dicen peronistas tardaron o no dijeron nada respecto a las acusaciones de asesina sobre Cristina Fernández de Kirchner, respecto a Fabián Gutiérrez y a la complicidad de Alberto Fernández, pero salieron muy rápidamente a criticar a Alberto Fernández cuando hizo el acto del 9 de julio. Raro. Mientras tanto, la oposición lo que hace es alentar este clima. Esto, un diputado nacional diciendo, es hora de guardar las cacerolas, saquemos las armas directamente, tranqui. Después dijo, bueno, no, que en realidad quise hacer un retweet con comentario. Después también hizo un tweet muy poco gracioso respecto a la inundación de La Plata. Bueno, en definitiva, en Argentina estamos teniendo estas discusiones todo el tiempo, como verán, los extremos, y cuando en el gobierno se plantean diferencias. Digo, a Alberto Fernández le decían que iba a ser el títere de Cristina. Ahora, cuando se plantean diferencias es, bueno, no es el títere, lo van a derrocar a Alberto Fernández. Bueno, no hay discusión posible, no hay ningún tipo de racionalidad en el medio. Yo te decía que hay grandes diferencias entre cuando en el oficialismo había internas con Macri y cuando ahora en el oficialismo se marcan diferencias. Mirá lo que decía, por ejemplo, uno solo, Elisa Carrió, de Cristian Ritondo, del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y después te voy a mostrar cómo lo graficaban los diarios, para que entiendas quién le está haciendo el juego a quién. Que creo que es una operación de mala fe, como las operaciones terribles que están haciendo contra hijos míos, que jamás me metí con nadie. Eso viene de Ritondo. Déjeme preguntarle, usted dice estas supuestas operaciones que estaría encabezando el ministro de Seguridad bonaerense, ¿tienen que ver con que no la querían usted como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires o tienen que ver con que usted pelea contra el narcotráfico? Yo peleo contra el narcotráfico y pedí la destitución de Bresci por estar implicado en el narcotráfico. Es decir, la respuesta sería esa. Bueno, ahí está, tranqui, ¿no? Elisa Carrió opinando de Cristian Ritondo, a quien lo ha vinculado a las peores cosas, a los peores delitos. Entonces yo me preguntaba, bueno, eso sí es una interna, es más que una interna. Es alguien del gobierno, un integrante principal de la alianza gobernante, diciendo en el gobierno de la provincia hay alguien vinculado a lo peor de la delincuencia, supuestamente. Insisto, son dichos de Carrió, yo no los comparto, pero ahí sí tenías un claro fuego amigo, una clara interna. Se decían lo peor. No es lo mismo decirle, Alberto Fernández, yo no comparto tu postura respecto a Venezuela, respecto a tu política exterior, puntualmente sobre Venezuela, que decirle, por ejemplo, al ministro de Justicia, sos un cómplice de la causa de encubrimiento a la AMIA, como sí lo hizo, y lo vemos, Elisa Carrió con el ministro Garabano.
Pero ahí los medios no te decían feroz interna, no decían quién asume si se va Macri, no decían nada de eso. Decían diferencias. Bueno, son cuestiones de lenguaje, ¿no? Nunca le pedí al presidente la renuncia de Garabano. Yo voy a pedir la destitución de Garabano porque tengo derecho a hacerlo, decía Elisa Carrió, acusando al ministro de Justicia de garantizar la impunidad de la causa de encubrimiento al atentado a la AMIA, de garantizar la impunidad de los fiscales Mullen y Barbaquia. De hecho, hay un audio de Gabriela Michetti apretando al entonces fiscal de la unidad de AMIA que decía justamente: vos no estás haciendo lo que te pedíamos. Y fíjate cómo lo graficaban en los medios, los que hoy te dicen quién asume si Cristina decide destituir a Alberto Fernández. Es una cosa demencial y vuelven las discusiones irracionales de las que hablamos todos los lunes. Para bajar la tensión con Elisa Carrió, en el gobierno hablan de malentendido. Malentendido. Carrió le decía a Garabano: estás encubriendo el atentado a la AMIA, y le decían: bueno, es un malentendido a los medios de comunicación. Claro, si alguien plantea una diferencia respecto a la política exterior de Argentina sobre Venezuela, es la interna, el fuego amigo, que se va a ir Alberto Fernández y demás. Es realmente demencial y es muy difícil, si se cae en esas trampas, hablar en definitiva de lo que se viene, de las medidas que se vienen, que debería ser lo importante. Yo insisto sobre lo mismo. A uno le gustaría estar acá hablando de las medidas pospandemia, de las medidas económicas que son necesarias adoptar, de la gente que está pasando necesidades, de los pibes que están pasando hambre. Bueno, y en definitiva, otra vez terminamos en una suerte de círculo vicioso donde solo se beneficia un sector. Y es el mismo sector que contó durante 4 años con esta protección mediática. En medio de las críticas de Elisa Carrió, Vidal dio un fuerte respaldo a sus ministros Cristian Ritondo y Ferrari. Ahí está justamente, bueno, críticas, malentendidos y demás. Eso sí, si hoy alguien plantea una duda en el gobierno, son feroces internas y ya hay que ir buscando reemplazos. No son buenos los extremos y no es bueno que vos te comas esa curva y que en definitiva termines discutiendo sobre algo que no afecta en definitiva tu día a día. Me parece que las diferencias son sanas, son importantes y en definitiva hacen a la cuestión, ¿no? De alguna manera. Insisto, diferencias que existieron siempre. La verdad es que es muy llamativo eso. Son diferencias que, como te decía recién, desde la campaña, desde 2017, Sergio Massa dice que en Venezuela hay una dictadura y se lo convocó igual y se lo votó igual. Entonces uno dice, bueno, ¿quién quiere discutir esto en definitiva que ya ha sido discutido? Y sobre todo, vuelvo sobre lo mismo, ¿quién se beneficia cada vez que se dan estas discusiones feroces, cada vez que no hablamos de la necesidad del impuesto a la riqueza? Otra, Jorge Macri dice que hay que instalar o instala un impuesto a las grandes fortunas en Vicente López y nadie lo acusa de comunista, de chavista, venezolano y demás. Cuando discutimos acá impuesto a las grandes fortunas es el comunismo que se avecina. Fíjate las medidas que deberíamos estar hablando y que en definitiva vamos a desarrollar en el día de hoy. Lo que se viene, el impuesto a las grandes fortunas. Adivina quién lo va a pagar, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué exfuncionarios lo pagarían? ¿Y por qué esos exfuncionarios te quieren hacer discutir de Nicolás Maduro y de la postura de Sergio Massa sobre Nicolás Maduro? Bueno, no tienen muchas ganas de discutir esto, porque lo pagarían ellos, en definitiva, y lo pagarían quienes financian sus campañas. Entonces hay que discutir de otra cosa, de cualquier cosa. Entonces Venezuela es un tema importante para discutir y para distraer y para hablar de internas en el gobierno. La ley de violencia institucional. En Argentina en este momento estamos buscando a Facundo Astudillo Castro. Más de 80 días lleva desaparecido. Tenemos un caso de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires cada 40 horas. Lo leí ayer en página 12. La reforma judicial, el salario universal, Procrear y ahora 18. Y en el medio de todo esto tenemos una pandemia que hoy se llevó la mayor cantidad de compatriotas en 24 horas. 113 fallecidos en la República Argentina en las últimas 24 horas. Duele y mucho. 2.373 es el total de fallecidos y quiero charlarlo con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, infectólogo